Los Picapiedra fue una de las series más exitosas de los años 60, incluso me atrevería a decir que la más exitosa e importante de esa década, siendo la serie animada de mayor duración hasta la aparición de Los Simpson. En esta serie seguíamos a Pedro Picapiedra y a su familia y amigos que de forma bastante ácida exploraban todas las cualidades de la clase media de Estados Unidos de aquella época. A medio siglo de distancia, la serie de Los Picapiedra aún tiene bastante audiencia en sus retransmisiones y claro, como toda buena franquicia, ha sido explotada en múltiples spin-off, series clones, películas live action, cómics, crossovers y videojuegos. Ya en el año 2016, como parte de su línea de Hanna-Barbera Beyond, DC Comics decidió lanzar una nueva serie sobre esta peculiar familia, con un humor mucho más negro y que se dedica a satirizar la época actual, saturada de tecnología, consumismo y tribus urbanas. ¿Qué tal resultó este cómic? Vamos a averiguarlo. La historia empieza en el presente, específicamente en un museo donde un cavernícola disecado apodado Lorenzo es la atracción principal. Tras esta rápida escena tenemos una vista aérea de la ciudad de Piedra Dura hace 100.000 años. Después de esto vamos a la cantera del señor Rajuela, donde Pedro es el empleado del mes y el señor Rajuela le está presentando a 3 neandertales que son los nuevos empleados de la cantera, aunque estos seres corrigen al señor Rajuela afirmando que no son neandertales sino cromañones. El señor Rajuela le explica a Pedro que los cromañones son el doble de fuertes que los trabajadores Homo sapiens y no tienen un concepto de dinero, así que planea pagarles con piedras, literalmente. Y básicamente el trabajo de Pedro en todo esto es tener a los cromañones entretenidos para que acepten el chantaje. Durante estas viñetas nos enteramos también que Vilma es una pintora aficionada que espera sobresalir en este medio. En las próximas páginas vemos cómo Pedro pasa a recoger a Pablo, quien se molesta por la presencia de los cavernícolas en el auto, y en la próxima página vemos el Club de los Búfalos Mojados, que aquí es un grupo de apoyo para veteranos de las guerras paleolíticas, ya que la mayoría de ellos se encuentran bastante traumatizados por todos los enfrentamientos. En el próximo par de páginas vemos cómo Pedro lleva a los cromañones a ver las luchas y a un restaurante, pero estos son muy primitivos para entender esta clase de eventos sociales. Tras eso vemos una escena de convivencia entre Pedro y Vilma. Aquí nos enteramos que de hecho Pedro compró a Vilma por 3 cabras para su matrimonio. Y también vemos que los Picapiedra fueron invitados a una fiesta en jacuzzi para empleados por parte del señor Rajuela. En las próximas páginas vemos trabajar a los cromañones. Aquí tienen lugar 2 hechos muy importantes. Uno de ellos es que un cromañón le pregunta a Pedro por qué usa una corbata para trabajar como obrero, a lo que Pedro responde que hace mucho tiempo leyó que debes vestirte para el trabajo que quieres tener y no para el que tienes, lo cual es su justificación para haber usado una corbata durante 15 años para realizar trabajo pesado. Y también vemos otra cosa muy interesante, y es el hecho que los cavernícolas no creen que un montón de monedas sean una paga justa por todo el arduo trabajo en la cantera. Poco después también nos enteramos que una de las galerías de artes de Piedra Dura ha aceptado exhibir las pinturas de Vilma, por lo cual ella y Betty van de compras para prepararse para esa ocasión. Tras esto vemos la fiesta del señor Rajuela. Este empieza a contar cómo el área de Piedra Dura estaba dominada por dinosaurios y por cavernícolas, y que las guerras paleolíticas fueron de hecho una conquista que pretendía construir una ciudad. Básicamente se explica que el señor Rajuela considera que los soldados son obreros para las empresas y por eso les tiene bastante aprecio. Bueno, más adelante vemos como el señor Rajuela le regala una cadena de oro a uno de los cromañones para que éste mate a un mamut para la cena. Desafortunadamente el cavernícola termina muriendo al caer al agua congelada. Esto provoca que sus amigos abandonen el trabajo y la ciudad de Piedra Dura, porque consideran que el único propósito de la civilización es que los ricos le paguen a los más pobres para que maten en su nombre. Y creo que está de más decirlo, pero obviamente el señor Rajuela
culpa a Pedro por el fracaso de las negociaciones con los cavernícolas. En la parte siguiente vemos a Vilma en la exhibición de arte, donde todo sale mal porque los hipsters y pseudo expertos en arte rechazan el trabajo de Vilma por ser demasiado simple. Tras esto, Vilma explica que ella creció en una tribu que aún era nómada, donde el arte rupestre era bastante importante y que su amor por la pintura proviene justamente de esto. Y en la última página regresamos al museo, donde podemos corroborar que el cavernícola que está en exhibición es el que murió al intentar matar al mamut, y que debido a la joyería que el señor Rajuela le dio como pago por matar al mamut, los arqueólogos piensan que este pobre desdichado fue una persona importante cuando realmente fue un don nadie. El segundo número inicia con un niño haciéndole bullying a otro más pequeño. Por desgracia para el bravucón, su víctima resulta ser Bam Bam, el hijo de los Marvel que posee super fuerza. En esas viñetas vemos a los Marvel que están preparándose para ver la primer transmisión televisiva de la historia, cosa que sorprende muchísimo a Pedro, pues este piensa que la caja es un invento del diablo. Esta primer transmisión televisiva tiene un par de problemas, como el hecho de que el presentador decide pasar imágenes muy violentas en el noticiero por no tener noción de la audiencia que puede verlos. Y también se menciona que Piedradura está pasando por una crisis económica muy severa. Dicha crisis se debe a que los ciudadanos están gastando todo su sueldo en basura, y con basura el presentador se refiere a gadgets, mueblería cara y otras cosas de la clase media que realmente no son necesarias. Y de hecho las siguientes páginas se dedican a mostrarnos la vida consumista y desmedida de la clase obrera de Piedradura, que malgasta sus ahorros en cosas que de verdad no necesita, cosa que molesta muchísimo a Pedro, quien no entiende por qué gastar el dinero que tanto trabajo cuesta ganar en frivolidades. La siguiente página es muy llamativa. Aquí vemos la asistencia de la familia Picapiedra a la iglesia del animismo, una religión que adora una especie de flamenco llamado morb, ya que gracias a los ciclos migratorios de los flamencos, los cavernícolas nómadas pudieron guiarse hasta fuentes de carne y de agua. ¿Y cómo decide este tipo honrar a su dios? Bastante fácil. Decide comprar un flamenco en el supermercado y usarlo para tocar música para que todos sus fieles bailen en la iglesia, cosa que termina disgustando a la mayoría de feligreses, pues creen que esto hará que la gente ya no se tome en serio su religión. En las próximas páginas vemos como el líder de los búfalos mojados pretende lucrar a costillas de los veteranos de las guerras, poniéndolos a vender vitaminas baratas de puerta en puerta, cosa que de hecho no molesta a Pedro y a Pablo, pues consideran que al menos esto es una buena forma de ganar algo de dinero extra. Y en las próximas viñetas volvemos a la iglesia, donde han cambiado el culto del dios falso Morb por el culto al elefante rosa Piches, cosa que no parece molestar en nada a la congregación, ya que mientras tengan un dios a quien adorar, no parecen disgustarse por los métodos de la iglesia. En las próximas páginas vemos a los Picapiedra yendo a Bon Depot. Aquí Pedro intenta devolver una iguana que estaba usando como basurero, y al final el dependiente termina reciclando a la iguana como comida y vendiéndosela a Pedro. De este modo se confirma que de hecho los Picapiedras sí se comen a sus animales cuando estos ya no sirven para ser usados como electrodomésticos. Y mientras esto pasa, Vilma se da cuenta de que su nuevo dios Piches es de hecho una aspiradora barata. Literalmente. En las siguientes páginas vemos cómo los fieles casi linchan a su pastor por la mentira de Piches, pero en vez de simplemente abandonar su fe, lo obligan a crear un nuevo dios para la próxima semana que vuelvan a la iglesia. Y el pastor de hecho logra hacerlo, pues al final decide crear al dios invisible, del que cada quien puede imaginar su rostro y su nombre, siempre y cuando pague el diezmo correspondiente a la iglesia, claro está. Y por ilógico que parezca, de hecho la gente de Piedradura acepta esta lógica. Después vemos a Pedro y a Pablo intentando vender las vitaminas. El enano de hecho logra vender estas vitaminas con facilidad, pues usa a Bam Bam como carnada, afirmando que la fuerza sobrehumana del niño es el resultado de la vitamina.
pero por su parte Pedro a duras penas consigue unas cuantas ventas que no le dan ninguna ganancia, cosa que de hecho lo enfurece bastante al punto de destrozar la oficina de los búfalos mojados. En estas viñetas vemos cómo de hecho Pedro le dice a Pablo que no está molesto por no poder conseguir dinero, sino por no poder comprarle cosas a Vilma para hacerla feliz. En las páginas siguientes vemos cómo Vilma le dice a Pedro que ella fue una cavernícola nómada y que piensa que los humanos son solamente cúmulos de pesares y de amores, y que lo más importante en la vida es tener a alguien que te ame y no las cosas materiales. Y ya en las últimas páginas vemos cómo Pedro regresa todos los animales de servicio a la tienda, pero decide llevarse un nuevo animal que no parece tener ninguna función práctica, más allá de hacerle compañía a su poseedor, y este animal no es otro que Dino. Y bueno chicos, esos fueron los 2 primeros números de la versión Beyond de los Picapiedra. Díganme qué les pareció la historia, y si quieren ver los demás números solamente díganmelo en los comentarios. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.